Misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater. Demos gracias al Padre porque es bueno, in eternum misericordia Deus. Ha creado al mundo con sabiduría, in eternum misericordia Deus. Misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenos días a todos. Estamos reunidos siguiendo este tiempo de Pascua. Hoy el segundo domingo de Pascua, también conocemos como la fiesta de la Divina Miesericordia, esta fiesta que el Santo Papa Juan Pablo II instituyó para toda la Iglesia, recordando el corazón de Dios, es un corazón de misericordia. Creo que en este año particularmente necesitamos esta fiesta más que nunca de experimentar la misericordia de Dios, y creo que muchos de nosotros estamos reunidos este día en frente de esta imagen que Santa Faustina nos dio, pidiendo por la misericordia en muchas cosas, para familiares, amistades enfermos, para las familias que han perdido un miembro de la familia, pidiendo que Dios tiene misericordia sobre nosotros como país, por todo el mundo, para poner un fin de esta epidemia. Vamos a ofrecer la misa hoy por algunos defuntos, rezando por el descanso eterno de Engracia Barrera, Luis Alexander López, Verónica Lua, Irma y Pablo Pérez, Eladia Bueno, Antonio y Julia Moraes, Miguel Emilio Frías, Altagracia Castillo, Bonifacio Rodríguez, y también dos familiares de miembros de la parroquia que falleció ayer, José Gutiérrez y Rufino Martínez. Pues, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor,
al Señor que por mí se encarnó. La tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el pecado, eres Cordero del Dios celestial. Tú solo eres Señor, eres Santo. Tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Con el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consecrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado, y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
gracias al Señor, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Cristo resucitó. Aleluya, 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 Cristo resucitó. Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor. Felices los que creen sin haber visto. Aleluya, 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 Cristo resucitó. Aleluya, 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 Cristo resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.
Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede sentarse para un momento. Esta fiesta es para mí un resumen de toda la vida, o más bien toda la misión de Jesús. Y realmente descubrimos en esta fiesta que el corazón de Dios es un corazón misericordioso, lleno de misericordia. Y como dije al principio de la misa, que es una fiesta que particularmente necesitamos vivir este año. La experiencia, la seguridad que Dios es misericordioso y que podemos acercarnos, acudir a esta fuente de misericordia. La misericordia es la otra cara del amor de Dios. San Juan dijo en su carta que Dios es amor, su naturaleza. Pero la manera en que Dios expresa su amor hacia nosotros es con misericordia, porque no merecemos su amor, no merecemos su perdón, no merecemos su salvación. Y por esta razón se llama misericordia. Decimos que una persona, un corazón es misericordioso cuando muestra compasión al ver que el otro sufre. Y este es el corazón de Jesús hacia nosotros. El amor que sale de sí mismo para traer alivio. La imagen que tenemos con nosotros hoy, que Santa Faustina vio y nos reveló a nosotros, muestra esta idea. Jesús que está a punto de bendecir a nosotros, pero con estos dos símbolos de colores saliendo del corazón de Jesús. El rojo y lo que parece blanco, un poquito azul, que significa o muestra primero en este blanco azul agua, imagen de agua, en el azul sangre. Dos grandes sacramentos que Jesús nos dio que sale de su corazón, el bautismo, que es particularmente el sacramento de misericordia, el perdón de los pecados, la nueva vida, adopción como hijos y hijas de Dios. El segundo, la Eucaristía. San Pedro, que nos dio la segunda lectura hoy, también habla de misericordia, y Pedro muy familiar
con la misericordia de Dios en su propia vida, entonces él pudo escribir muy bien: por su gran misericordia nos concedió renacer a la esperanza. Creo que esto es que necesitamos en este día, en esta fiesta, que Jesús, por su misericordia, nos ayuda a renacer en la esperanza de una vida nueva, pero incluso más, la esperanza de la vida eterna que tiene para nosotros. Yo sé que hay muchos, y porque estaba hablando con muchas personas aquí en la parroquia, que han dicho que han perdido familiares o amigos aquí cerca, incluso en sus propias casas, pero muchas veces en otros lugares, en otros países. Y pues en medio de esta tristeza, pues la cosa que nos da esperanza son estas palabras, que tenemos una vida que no puede corromperse ni mancharse, que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Para esta razón, en medio de la tristeza, podemos mantener esperanza, incluso alegría, como Pedro dijo, porque aunque somos sufriendo, sabemos que viene o está allá esta herencia reservada para nosotros. Santa Faustina, que fue este el instrumento privilegiado para expresar y darnos, hablar de la misericordia de Dios, habla de 3 pasos o 3 partes de la misericordia, esta devoción. La idea de que tenemos que pedir misericordia. Y segundo, tenemos que ser misericordiosos. Y finalmente tenemos que confiar en esta misericordia. El Evangelio que conocemos muy bien es con este episodio con Tomás en particular, pues uno que todos recordamos de la niñez. Pero hay muchos detalles que Jesús puede usar para enseñarnos algo hoy, que podemos sacar por nuestro propio provecho. Primero es el día de la resurrección otra vez. Regresamos hasta la semana pasada, al principio, el día de Domingo, el día después del sábado de los judíos, nosotros se llama Domingo, y Jesús apareció en medio de sus discípulos, cuando están juntos. Y esta se repita, y cuando Jesús repita sus palabras, como cuando Él dijo amén, amén, o de verdad, o cuando hace una acción 2 veces, pues es porque quiere que pongamos atención. ¿Qué pasó? 8 días después, la misma cosa. Jesús aparece. Cuando el día después, el sábado, el primer día, el día que se llama Domingo. ¿Y dónde apareció? En medio de sus discípulos, cuando están unidos juntos. Y esto significa que Jesús está recordándonos la importancia de domingos en nuestras vidas. Y va a venir hoy, en la misma manera, porque Jesús dijo primero, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy en medio de ellos. Entonces, casi seguro muchos de ustedes tienen a lo menos una persona a su lado, un otro familiar está en la casa con otros. E incluso para los que son solos, y entiendo que tristemente algunos están en isolación o viven solos, pero por medio de este video, estamos reunidos, y Jesús va a estar con nosotros en algunos momentos, porque somos reunidos con esta tecnología que tenemos. Pero segundo, en la Eucaristía, Jesús se hace presente
Tenemos Jesús aquí en el sagrario. De hecho, hoy, domingos, tenemos en el custodio, en el altar, para que sentimos más este efecto que Jesús hizo, esta cambio que hizo en la vida de los discípulos cuando vio Jesús, cuando Él estaba presente. Y para 2000 años, domingo después domingo, Jesús hizo el mismo. Aparece domingos con sus seguidores, con sus propios discípulos. Jesús es fiel. Y de hecho, Santa Faustina insistió en esta imagen que ella puso: Jesús, en ti confío, las palabras a pie de Jesús en esta imagen. Pero la condición es que estamos reunidos, que estamos aprovechando, y obviamente en esta situación no podemos reunirnos como siempre, pero qué alegría, ¿right? Que estamos unidos en este momento. Por esta transmisión, o los que van a verlo por grabación después, porque ve en Santo Tomás, right, pobrecito Santo Tomás, que perdió la gracia de un encuentro con Jesús, de escuchar estas palabras, right, de paz, de escuchar estas palabras, esta experiencia, de tener esta experiencia, porque no estaba aprovechando de unirse en la comunidad este primer domingo de la semana. El encuentro que los discípulos tuvieron con Jesús, realmente fue un encuentro de misericordia. La razón que tenemos esta lectura hoy, esta fiesta, porque habla de la misericordia de Jesús hacia ellos. La primera palabra que salió de la boca de Jesús: paz. No porque me negaron. No dijo porque me abandonaron, o que ustedes son discípulos inútiles. Su primera palabra era paz. Creo que es una buena palabra para nosotros, si queremos experimentar otra vez en nuestras almas, es paz. Dice en otros episodios de este primer día, en los otros evangelios, que Jesús dijo estas palabras porque los apóstoles están llenos de miedo por la situación, porque posiblemente vieron un fantasma o algo. Y esta idea de paz, la paz esté con ustedes. Jesús restableciendo su amistad con ellos, estos pecadores. Y Jesús también dice esta palabra para nosotros, que aunque sentimos a veces por mis pecados lejos de Él, Él viene para restablecerme en su amistad. Santa Faustina dijo que, el segundo día que Jesús dijo a Santa Faustina es esto de: pide mi misericordia. Tenemos que pedir, y seguramente las palabras de Tomás son una expresión de pedir misericordia. Pedro también supo algo en su debilidad, en su momento de fallar, algo de esta nueva oportunidad. Jesús misericordioso con los pecadores. Y esta imagen de la puerta cerrada, pues que Jesús entró trayendo misericordia. El Papa Francisco al principio de su pontificado dijo que que el Señor nunca se cansa de perdonar, nunca. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón, que no pensamos, que no cerramos las puertas de la misericordia de Dios. La puerta de la misericordia siempre está abierto a nosotros. Obviamente el lugar principal donde experimentar esto es en la confesión. De hecho, hoy es la institución, el día en que Jesús dio este poder, esta gracia de perdonar los pecados. Cuando Él dijo: los que les perdonen, les quedarán perdonados.
Pero también estas lecturas hablan de la misericordia, incluso en la primera lectura. Es una lectura de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que estamos leyendo todo en este tiempo de Pascua, con una intención muy importante. Estamos buscando de tocar otra vez las raíces de la iglesia primitiva. No podemos imitar exactamente cómo la iglesia vivió en este momento, muy pequeña en este momento, solo un lugar. Ahora la iglesia es en todo el mundo y pues mucho más grande, con muchos desarrollo en su ser. Pero podemos ver la actitud o las virtudes con que estos hombres y mujeres, la primera comunidad vivió, y buscar de imitar esto. Y que tenemos que siempre recordar esto como una semilla de nuestras vidas, una comunidad unida. Dice, los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, el Evangelio, las cartas del Nuevo Testamento. Y obviamente no podemos reunirnos en el templo, pero me impresionó cuántos grupos, cuántas maneras estamos reuniendo por medio de Zoom y otros sistemas para seguir formándonos, para escuchar en misas, en pláticas, en meditaciones, las catequistas con sus clases de catecismo, los core members con Edge o con el preparatoria, incluso los pequeños grupos que estamos todavía reuniéndonos con mucha dificultad, pero hay gracia allá y estamos viviendo como ellos, todos escuchando la enseñanza de los apóstoles, viviendo la comunión fraterna. También es difícil vivir esto, incluso no podemos ponernos dentro 6 pies de otros, pero otra vez con esta intención, viviendo unidos. Muchas veces esta semana estoy unidos en conferencias de video con grupos y pues simplemente la alegría, las sonrisas en las caras, en las pantallas, cada familia, cada persona, para ver unos a otros, right? Porque si somos católicos, cristianos, tenemos que vivir en comunidad, particularmente esta parroquia que es tan comunal, pues nos cuesta. Entonces, pues aprovecha estas oportunidades. Y si no es por llamadas de video, simplemente por teléfono o texto, que cuántas personas manteniendo contacto, vivimos la comunidad o la comunión fraterna, right? Y se congregaban para orar y celebrar la fracción del pan, right? La misa, pero en oración. Y hay muchos, estamos aquí viernes en una hora santa virtual y me impresionó. 150 personas están aquí, 7 en la noche. Ojalá hoy en la tarde tenemos la coronilla de la Miesericordia. Ojalá estamos reunidos muchos para rezar para la misericordia de Dios. Y esa es la segunda parte que Santa Faustina dijo en la devoción, que tenemos que vivir misericordiosos, sé misericordiosos. En el catecismo, en las enseñanzas de la iglesia, habla de las obras de misericordia, y que hay 2 tipos: material, que posiblemente es difícil en este momento, aunque algunos, nuestro equipo que ayuda en el food pantry, está viviendo esto, ¿eh? cada día o cada semana dando comer a los que tienen hambre. Pero la parte espiritual, ¿eh? Las obras de misericordia espirituales, posiblemente sí podemos encontrar muchas maneras que podemos vivir esta misericordia, de enseñar al que no sabe, ¿right? Las catequistas, papás que están enseñando, los responsables en la preparatoria o en el Edge, ayudando de enseñar, incluso con estas dificultades, de corregir al que se equivoca,
dar buen consejo al que lo necesita. Y hay muchos animando unos a otros en tristezas, el fallecimiento de un ser querido, que estamos dando este consejo, ayudando unos a otros. Y perdonar a las injurias, que pues viviendo juntos en familia a veces sí tenemos que practicar mucho la misericordia en esto. O consolar, o sufrir con paciencia los defectos del prójimo, mi hermano, mi hermana. Orar por los vivos y los muertos. Seguramente todos podemos ser una comunidad misericordiosa en uno u otro de estos. El encuentro que los discípulos tuvieron vino por la iniciativa de Jesús. Es Jesús buscando unas cosas comunes en cada aparición. Jesús buscando, no es la gente buscando a Jesús, no, ahora es Jesús buscando a ellos, buscando entrar en sus vidas. Y esto también es algo, creo que Jesús quiere seguir haciendo en nuestras casas, a veces en isolación, pero Jesús está ya tocando la puerta. Él quiere entrar, que no estoy en isolación. Los apóstoles, en su isolación por miedo, pero Jesús quiso entrar y quiere entrar en mi corazón también y superar el miedo. Como dije antes, los apóstoles están llenos de miedo de los judíos. A veces hay razones cuando también personas tienen miedo de Dios, miedo por sus propios pecados, o lo que ha hecho. A veces tienen miedo por lo que Jesús va a pedirles. Posiblemente en este momento más bien tenemos otro tipo de miedo. Miedo del futuro, miedo que va a pasar, miedo por mi salud, por la salud de familiares o amigos. E incluso con este miedo, Jesús quiere entrar y quitar este miedo, como hizo para los apóstoles. No tenga miedo. Jesús está entrando en nuestras vidas para vivir al lado de nosotros. Para esta razón podemos decir, como Santa Faustina nos dijo, Jesús, en ti confío. La nueva vida que nació en esta comunidad de la iglesia primitiva es algo que Jesús quiere que experimentamos cuando Él sopló sobre los apóstoles, dándoles el Espíritu Santo, fuerza, confianza, la capacidad de vivir diferente. Pues que pedimos que Jesús sopla de mí su Espíritu, que entra en mi corazón, en mi cuarto, pero en isolación, pero que viene de soplar sobre mí. Seguimos con esta misa esta semana, con estas lecciones tan ricas para nosotros, que vivimos como comunidad todavía, que vivimos escuchando su palabra, unidos en la misa, viviendo la misericordia unos para otros, pero que sabemos que Jesús quiere entrar en los cuartos cerrados, en mi corazón, para traerme otra vez su alegría, su paz y quitar el miedo que experimentemos. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a ponernos de pie y seguir en nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Se nos dice que la misericordia de Dios es eterna, y por eso es que confiamos en su misericordia infinita cuando le presentamos nuestras propias necesidades y las necesidades que existen en el mundo. Por la Iglesia, para que difundamos la misericordia de Dios entre aquellos que más la necesitan, los pobres, los encarcelados, los que padecen enfermedades, los que se sienten solos y abandonados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la familia humana, que Dios nos libre de los efectos de esta epidemia, mantengan a salvo a todos los que son vulnerables a la enfermedad, venga en ayuda a aquellos que sufren económicamente y proteja a todos los trabajadores esenciales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros líderes gubernamentales y todos los que están sirviendo a nuestra ciudad, estado, país en esta dificultad, que están llenos de sabiduría, prudencia, comprensión y compasión, mientras nos guía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para todos los doctores, enfermeras, los que trabajan en los hospitales, que Dios los fortalezca, los proteja, guíe, inspire, a medida que buscan aliviar el sufrimiento y traen la curación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros hermanos que están enfermos, particularmente recordando Fernando Ayala, Francisco Alomino Apolonio Rojas y Lourdes Gutiérrez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y por todos los difuntos, particularmente de esta parroquia, que han fallecido en esta semana: Blaise Morales, Juan Villafaña, Abel Jamis, Juan Adolfo González, Francisco Puente, María del Socorro Aragón, Victoria Rodríguez, Joaquina Mestizo, Rufino Martínez, Ortilio Rosado, José Gutiérrez, Moisés Ramos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y también encomendando a Dios en que estamos ofreciendo esta misa, el descanso eterno de Engracia Barrera, Luis Alexander López, Verónica Lua, Irma y Pablo Pérez, Eladia Bueno, Antonio y Julia Moraes, Miguel Emilio Frías, Altagracia Castillo, Bonifacio Rodríguez y Ana González. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios misericordioso, tú nos has hecho renacer a una nueva vida por la resurrección de tu Hijo. Danos la gracia de poder compartir esta esperanza viva con nuestros familiares, amigos y vecinos. Dígnate escuchar nuestra oración y, conforme a tu voluntad,
concédenos lo que pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Oigo lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz, la salvación está ya cerca de sus fieles, la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, mira desde el cielo la justicia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. En este momento quiero invitarnos a rezar todos juntos esta oración para la comunión espiritual, pidiendo que Dios nos da las mismas gracias que recibimos en su cuerpo y sangre en la Eucaristía, por esta otra manera, como recordamos la idea de que del corazón de Jesús salió las gracias del bautismo y la Eucaristía, como Jesús sopló sobre los apóstoles hoy en el Evangelio, que puede darnos también estas gracias de su vida divina, lo que necesitamos para vivir esta semana como sus hijos o hijas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La misericordia del Señor, cada día cantaré, cantaré eternamente.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También quiero invitarnos a rezar juntos esta oración a la Santísima Virgen, poniendo en sus manos las intenciones que llevamos en el corazón, pidiendo su protección sobre nosotros y que esta gran intercesora pues nos ayuda a superar el efecto de esta pandemia. Oh María, tú brillas continuamente en nuestras vidas como un signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que con fe firme participaste en el dolor de Jesús al pie de la cruz. Tú, Nuestra Señora de Nueva York, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que proveerás para que, como hiciste en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a aceptar la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dice. El que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y llevó nuestras penas para traernos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, nosotros los que somos puestos a prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Antes la bendición final, quiero mencionar algunos detalles. Uno es que mañana la misa que tenemos en español normalmente es a las 10 en la mañana. Mañana vamos a celebrar la misa a las 8 en la mañana, solo mañana, lunes. Tengo algunos funerales en la tarde, necesito tiempo. Entonces, pero si no puede llegar a las 8, no preocupe, puede ver la grabación a las 10 como siempre. Y seguimos cada día, 9 en la mañana en inglés, y 10 en español, lunes a sábado. También quiero dar algunos, agradecer personas. Primero, de agradecer a muchos de ustedes por su generosidad en este momento para apoyar la iglesia. Entiendo para algunos de ustedes ya han perdido su trabajo. Entonces entiendo y todavía he visto personas generosas y los que están todavía trabajando, entiendo es difícil en este momento. Gracias por los que todavía pueden ayudar. Más de todo, estamos tratando de reducir obviamente los gastos al mínimo, pero cosas como seguro, cosas de la ciudad o del estado, gastos obviamente para los sueldos de los empleados, la oficina, electricidad, las alarmas, cosas así, tenemos que seguir pagando. Gracias por esto. También quiero agradecer a todos que están esforzándose, poniendo mucho tiempo para seguir dando formación. Las catequistas que están preparándose y algunas veces en conferencias de video o simplemente pasando tareas. También para los responsables de Edge en la preparatoria. Y también, como mencioné, muchos de los pequeños grupos o las devociones o los ministerios que se reúnen. Muchas gracias a los directores o responsables para mantener contacto con sus miembros. Entiendo, es mucho esfuerzo, pero realmente estamos viviendo lo que la Iglesia primitiva vivió, esta comunidad unida en oración, en los sacramentos, en las enseñanzas. Ojalá podamos seguir en esto en las semanas que vienen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Inclina su cabeza para recibir la bendición de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Y que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, pueden participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Tenga un buen tarde. Dios te bendiga. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos, como lo esperamos, como lo esperamos de ti. Como lo esperamos, como lo esperamos, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos, como lo esperamos,